Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de su programa Hablando con Dios, que cada tarde Casa de Bendición hace llegar hasta sus hogares a través de los 930 AM Radio Costa Rica. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar compartiendo este momento de reflexión de la palabra. Gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos hasta sus hogares. Muchas gracias también a Radio Costa Rica por este espacio que nos da la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Esperamos que esta reflexión del día de hoy sea de gran bendición para su casa, para su hogar, para su familia, y que Dios los continúe bendiciendo en toda esta etapa que estamos viviendo, que Dios los guarde, los proteja y que se sigan creciendo espiritualmente en su palabra. Muchísimas gracias de nuevo a Radio Costa Rica por este espacio y a todos ustedes por estar aquí. Mi nombre es Ana Cristina Solís para servirles. Aquí voy a estar compartiendo un ratito con ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama guardar el corazón. Y vamos a referirnos un poquito a eso. La palabra clave que vamos a utilizar se encuentra en Proverbios 4, del 23 al 26. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos te serán rectos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, entonces hoy el Señor nos quiere hablar y nos va a tocar el tema de guardando el corazón. Además de que todos tenemos como seres humanos un corazón físico con afecciones y enfermedades, el cual tenemos que cuidar en lo que es el área física del ser humano. Sabemos que es un órgano muy importante, que tenemos que cuidarlo, que es un órgano de los más principales de nuestro cuerpo y del cual nosotros tenemos un gran cuidado. Pero nosotros también desde el punto de vista espiritual tenemos un corazón espiritual. Y cuando estamos hablando en esta reflexión de cuidar el corazón, nos estamos refiriendo a esa parte de nuestro ser, a eso que es el ser real de cada una de las personas, el soy, el ser de esa persona. Todos en la vida tenemos cosas, tenemos propiedades, tenemos cosas en administración, personas a las cuales valoramos grandemente y les dedicamos tiempo y para nosotros tienen gran significado, por lo que tenemos un especial cuidado para mantenerlos en buen estado, ya sea personas, cosas, ministerios, todo lo que nos han dado en administración lo cuidamos. Pues hoy con mucha mayor razón el Señor nos está llamando
a que así como nosotros cuidamos todas esas áreas de nuestra vida y cuidamos todas esas cosas, tengamos un gran cuidado de guardar nuestro corazón espiritual. ¿Qué significa guardar el corazón? Se refiere a protegerlo, cuidarlo de toda contaminación de nuestro ser, protegerlo de toda suciedad de la esencia interna de la persona. Este corazón es la esencia de una persona y que está constituido por los pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad y decisiones. Y no solo se trata de pecado, que debemos guardarlo y protegerlo, ya sea que el pecado fuera oculto o no, sino también de todas las afanes, preocupaciones, de los excesos, de las malas interpretaciones, de los malos entendidos, de los dobles sentidos, de las bromas, de las suposiciones, de las palabras ociosas que a veces nosotros decimos. Igualmente, protegerlo de todo ese monólogo interno que a veces tenemos con nosotros mismos y que nos causa grandes problemas. Velar por una vida interior para que sea recta, porque depende de lo que hay en el corazón, así será nuestro proceder. De lo que hay en el corazón, repito, será nuestro proceder. Por eso decía la palabra que cuidáramos el corazón porque de él mana la vida. Quiere decir que toda nuestra vida, todo nuestro entorno, nuestro proceder y nuestra relación con los demás dependen muchísimo de lo que hay en nuestro interior. Entonces, velar por un corazón que le teme a Dios y una vida basada en el espíritu y no en la carne. Sabemos que somos espíritu con cuerpo, o sea que en nosotros tiene que dominar el espíritu, no la carnalidad, no la parte humana que nos hace caer en pecado y que nos hace proceder de una forma incorrecta que no agrada a Dios. Si nos vamos a la palabra en Proverbios 27:19, dice lo siguiente: en el agua se refleja el rostro, en el corazón se refleja la persona. Entonces somos como un espejo, así como el agua refleja nuestro rostro, nuestro ser interior, nuestro corazón refleja cómo somos, refleja quiénes somos. Y vienen muchos versículos de la palabra que son bastante fuertes, donde se refieren al corazón del hombre. Por ejemplo, en Mateo 12:34 dice la palabra: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Igual eso lo podemos encontrar en Lucas 12:34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y acá arriba en la palabra de Proverbios nos decía que nos guardáramos de la perversidad de la boca y alejáramos la iniquidad de los labios, porque de lo que abunda en el corazón, dice la palabra, de eso habla la boca. También en Mateo 15:18-19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos expresamos, es algo que está espontáneamente saliendo de nuestro corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale de nuestro corazón. Y así es como se manifiesta a través de nuestro proceder o de lo que nosotros decimos. Igualmente, en la palabra de Dios en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nos hablaba de la perversidad de los labios, porque de lo que nosotros tenemos en el corazón, así vamos a proceder y así vamos a hablar.
Lucas 12:34 dice, pues donde está la riqueza de ustedes, allí también está su corazón. O sea, lo que es importante para usted, ahí está su tesoro. Y luego de ahí se enfoca al ser humano en proceder de una manera o de hablar de otra. Tenemos una realidad que tenemos que superar, y es que la naturaleza de nuestro corazón, del corazón del ser humano, es corrupto. Siempre hay una maldad en nuestro corazón que salta a la luz. Por eso es esa lucha que tenemos de lo espiritual con lo carnal, siendo siempre personas espirituales con cuerpo, de manera que domine la parte espiritual sobre la carnalidad, porque si es lo contrario, entonces nuestro proceder siempre será hacia lo malo, será inclinado hacia lo que es desagradable a los ojos de Dios. Y es también muy fuerte cuando se refiere la palabra de Dios, o cuando Dios habla del corazón del hombre. Es muy fuerte cuando se nos dice en Jeremías 17, 9, 10, dice, nada es tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién será capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, y que doy a cada uno según se merece de acuerdo a sus acciones. Entonces es fuerte como a los ojos del Señor muchas veces el ser humano es engañoso, el corazón del ser humano es muy engañoso, y el que lo conoce, el que lo investiga y el que lo puede descifrar y conocer al 100% solamente es Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie, nosotros no podemos pensar nada de nadie, porque solo Dios es el único que conoce el corazón de cada persona y que escudriña lo más profundo de cada uno. También en Proverbios 16:5 dice, el corazón altanero, o sea, una persona soberbia, altanera, es abominable para el Señor. Tarde o temprano no quedará impune. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra actuación, tanto de lo que hablamos y lo que decimos, como de lo que nosotros actuamos en nuestra vida. Romanos 7, 19, 25 dice, una realidad de nosotros los seres humanos que nos toca confrontar día a día y que es nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Se encuentra en Romanos 7, 19, 25, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es ese dominio del pecado muchas veces en nosotros. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con esa encrucijada. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho, por qué dije eso? Si eso era, no quería decirlo. ¿Por qué actué así si esa no era mi intención? Porque muchas veces nuestra carnalidad nos inclina a actuar diferente a lo que el Espíritu nos indica. Y muchas veces, después de analizar lo que decimos o lo que hacemos, pues nos arrepentimos, y muchas veces luego pensamos, ¿por qué dije eso? Yo no debía haber dicho eso, y por dicha y gracias a Dios podemos contar con la misericordia de Dios que perdona nuestros pecados y nos podemos volver a Él. Decíamos que el corazón que teme a Dios es un corazón que se basa en una vida en el Espíritu. Decíamos que somos espíritu con cuerpo, entonces que tiene que dominar el espíritu y no la carne en nuestra actuación. Cuando hablamos de la carne, son esas inclinaciones al mal que todos tenemos, ¿verdad? De pensar mal, de pronto opinar mal de alguien, de criticar, de tener un mal pensamiento. Todas esas son las cosas que se inclinan
si nos dejamos actuar por la carne, y esa es la lucha que tenemos día con día de la parte espiritual con la parte carnal. Pero cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros no tememos a Dios como miedo, sino con un anhelo de servirle y de serle grato, entonces nosotros tenemos esa lucha y tenemos esa decisión de amar a Dios, y nosotros vamos a querer actuar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a como nos indica el Espíritu. En Romanos 8, 11, 14 dice así la palabra: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. En efecto, tales los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, nuestro actuar de acuerdo a los mandatos y los estatutos del Señor dan a conocer si estamos siendo espirituales o si estamos siendo carnales. Entonces, si nosotros actuamos según el Espíritu, vamos a vivir. Por eso dice que del corazón mana la vida, porque de él saldrá lo bueno, lo santo, lo puro y lo perfecto. Pero si nos dejamos guiar y no tenemos un dominio de nuestras actuaciones, de nuestro hablar, de nuestro actuar, de los pensamientos que tenemos, entonces necesariamente vamos a inclinarnos hacia lo malo y vamos a desagradar a Dios. Y no solo eso, sino que vamos a no tener el amor verdadero hacia nuestros hermanos, que es lo más importante, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos que son nuestro prójimo. Una vida donde el Espíritu Santo ha tomado control y dominio de nuestra vida, y una conciencia ha sido limpiada y restaurada, haciéndonos sensibles a los caminos y mandatos del Señor. Cuando nosotros no tenemos un corazón sensible, cuando nosotros no somos sensibles, es porque hemos cauterizado nuestra conciencia. Cuando tenemos un corazón y mente rendidos al Espíritu para una total obediencia y total servicio, estamos listos para recibir los pensamientos y la revelación de Dios y todos los misterios escondidos. Entonces, cuando nosotros, dentro de nosotros hay ese anhelo, ese dominio de que nuestro corazón esté limpio delante de Dios, y nosotros rendimos nuestro ser para que sea Él el que reine en nuestras vidas y sea Él el que tenga dominio de nuestro actuar, entonces automáticamente seremos agradables a Él, porque hemos rendido nuestro ser y nuestro espíritu para agradarle a Dios. Y entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos una libre comunicación con Dios para que Él nos haga llegar sus preceptos, sus mandatos, sus pensamientos, nos dé una revelación de lo que debemos ir haciendo día con día, nos esté mostrando dónde estamos fallando para la corrección, ¿verdad? Vamos a estar más dispuestos a escuchar esa voz de Dios que nos está indicando un cambio en nuestras vidas y poder con su gracia hacer todas las correcciones que tengamos que hacer y ordenarnos y caminar de acuerdo a su voluntad. En 1 Samuel 16:7 dice la palabra: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
Entonces, cuando nosotros hablamos del corazón, nosotros no podemos por nuestro actuar, porque oramos muy bonito, porque leemos la palabra muy bonito, o porque le alabamos, o porque servimos, no necesariamente por eso yo soy aprobado delante de Dios, porque Dios es el único que se fija en la realidad de nuestro ser. Él no ve las apariencias. Los seres humanos vemos mucho las apariencias. Vemos mucho que pareciera ser muy bueno, parece que es una persona muy santa, pero el único que escudriña el corazón y que no ve las apariencias es Dios. Por lo cual nosotros tampoco podemos nunca juzgar a nadie, ni podemos ponernos en el papel de Dios a juzgar la actuación de alguien, porque el único que ve el corazón y el único que sabe cuál es la verdad es Dios en nuestras vidas. Ahora, como decíamos anteriormente, el ser humano tiene el corazón físico que puede estar afectado por una serie de enfermedades, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias por el colesterol. Esto puede ser una afectación de la parte física del corazón, pero también el corazón espiritual puede sufrir endurecimiento. Podemos cauterizar nuestra conciencia. Ocurre cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla y aceptarla. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón es cuando la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandatos, la verdad de Dios y lo que Él nos está pidiendo a nosotros como hijos suyos, como hijos muy amados suyos y como pueblo, cuando nosotros nos negamos a conocerla y aceptarla, estamos endureciendo nuestro corazón, estamos cauterizando nuestro corazón. Entonces, cuando eso sucede, entonces ya nosotros, la persona puede pecar más fácilmente y ya no le duele. O puede ser que al principio sienta un poco de sentimiento de culpa por alguna situación o por algún pecado, pero llega un momento en que endurece tanto el corazón que ya le da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo. Hay muchas personas que han endurecido tanto el corazón que ya no les importa maltratar a las personas, decir cualquier cantidad de cosas que hieran a otros, ya no les duele. Ya hay personas que hacen malo a su prójimo y no les está doliendo, ya tienen su corazón endurecido, tienen su corazón cauterizado, como si fuera enconchado, en donde ya no hay sensibilidad a los mandatos y a la palabra de Dios y a los estatutos que Él nos llama. Un ejemplo de un corazón endurecido fue cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud, a pesar de las muchas calamidades que tuvieron, a pesar de que el faraón y su pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Él se negó porque endureció su corazón, no quería liberar a los israelitas de su esclavitud. Muchas veces nosotros somos iguales a ese faraón. Nosotros muchas veces, aún a pesar de las pruebas que pasamos, aún de las situaciones, nuestro corazón continúa endurecido. Muchas veces, porque hemos sido muy heridos en nuestra vida, hemos endurecido también nuestro corazón y no nos duele hacer daño a otras personas. Entonces, nosotros tenemos que entregarle al Señor toda herida de nuestro corazón para que Él la trabaje, para que Él sane esas heridas y nosotros podamos ser sensibles a lo que Él quiere de nosotros. En la palabra de Dios que habla sobre el corazón que estaba endurecido o del faraón que estaba endurecido, se encuentra en Éxodo 7:22, que dice lo siguiente: pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció
y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Esa es una palabra, varias veces en Éxodo 7 se mencionan muchos versículos de cuando el faraón endureció su corazón y no quiso escuchar, pero el Señor ya lo había predicho eso, que él iba a endurecer el corazón del faraón para glorificarse. Igualmente en Éxodo 7:13 dice, y el corazón de faraón se endureció y no lo escuchó como Dios le había dicho. Y en Éxodo 8:32 también dice, el faraón endureció el corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Igualmente nosotros muchas veces endurecemos el corazón y no somos sensibles a los mandatos del Señor. En Éxodo 9:34-35 dice la palabra, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos habían cesado, perseveró en pecar y agravó su corazón y el de los siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Señor le había dicho por medio de Moisés. Entonces, vemos en esta cita cómo él endureció su propio corazón y la de sus siervos, dice la palabra. Quiere decir que muchas veces cuando uno tiene un corazón endurecido y de lo que hay en el corazón habla la boca, muchas veces nosotros contaminamos a las personas que están a nuestro alrededor con nuestra forma de hablar. Si nosotros somos personas que somos tóxicas, ¿verdad? Que siempre hablamos lo negativo, que siempre hablamos mal, que siempre nos estamos quejando, que siempre vemos la vida con problemas, siempre estamos viendo el punto negro en la hoja, siempre estamos viendo la situación y nunca las bendiciones de Dios, sino todo lo contrario. Nunca vemos lo bueno, sino solo lo malo. Nosotros somos personas tóxicas. Sale de nuestro corazón toda esa amargura que hay dentro de nosotros y esa amargura contamina a las personas que están a nuestro alrededor. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo y si nosotros recurrimos al Espíritu de Dios, Él nos va a indicar, nos va a llamar la atención y de pronto cuando Él se revele a nosotros, nosotros podemos sentir la voz de Dios que nos está hablando de que eso no es correcto, de que hablar así no es correcto. Pero cuando hemos endurecido nuestro corazón y cauterizado nuestro corazón, no somos capaces de escuchar la voz del Espíritu de Dios que nos indica que estamos mal, que estamos hablando mal, que estamos contaminando a la otra persona, que estamos generando un ambiente tóxico a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestro grupo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros o hemos conocido personas que son bastante tóxicas, que hablan mal, que critican, que todo lo ven feo, todo eso? Usted se entristece cuando usted tiene una persona que lo acompaña y que es así, usted termina triste, usted termina amargado igual que esa persona. Eso es porque nosotros podemos contaminar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y así fue lo que hizo este faraón, que él hizo pecar su corazón endurecido y a sus siervos también. Bueno, igualmente, como decíamos también antes, el corazón físico, ¿verdad? Al igual que este endurecimiento puede afectarse de muchas situaciones específicas. Por ejemplo, sabemos que el corazón puede sufrir soplos cardíacos, insuficiencia cardíaca, taquicardias, presión arterial alta, presión arterial baja. Son las diferentes afecciones que sufre el corazón físico. Pero también el corazón espiritual, el ser interior de la persona, también puede sufrir diferentes enfermedades, como lo decíamos antes. El descontento, la amargura, la queja, la murmuración, el enojo, la ira, el orgullo, las faltas de perdón, la venganza. ¿Cuántas veces
Se ensucia el corazón de una persona por no poder perdonar. ¿Cuántas veces un corazón de alguien se encuentra totalmente amargado y entristecido porque no ha podido perdonar? Entonces el Señor nos está llamando esta tarde a revisar nuestro corazón. El Señor nos está llamando a ponernos a cuentas con Él. Nos está llamando a ver si nosotros estamos siendo tóxicos, cómo estamos hablando. ¿Somos personas positivas con una forma de hablar positivo? ¿Somos personas que lo que decimos edifica a la otra persona? ¿Lo que yo digo y mi forma de actuar es de crecimiento para la otra persona? ¿Hago de mi hogar, de mi lugar de trabajo, un ambiente agradable? ¿Soy una persona orgullosa que solo impongo mi parecer y no escucho a los demás? Todo eso, tengo una sed de venganza y deseo hacerle mal a otra persona para satisfacer mis propios deseos. Hoy el Señor nos está llamando a analizar nuestro corazón, a ponernos a cuentas con Él, a revisar qué estamos haciendo. Nosotros estamos, el Señor nos está llamando a que nosotros pensemos y nos revisemos nosotros, que dejemos de juzgar a otras personas, sino que nos veamos a nosotros mismos para analizarnos y hacer un cambio de actitud y hacer un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar. Y vamos a ver algunos antídotos o medicinas, ¿verdad?, que podemos optar para estas enfermedades del corazón espiritual, así como hay tratamiento y así como hay medicina para nuestro corazón físico, también hay medicina para nuestro corazón espiritual. Punto número 1, medicina número 1, es decisión y determinación personal. Es una decisión nuestra llegar a ese punto de reconocimiento de nuestro corazón. Es una determinación personal si nosotros decimos hasta aquí, yo ya no quiero ser una persona amargada, ya yo no quiero ser una persona que contamina a los demás, quiero hacer un cambio. Entonces, en Proverbios 18:21 dice la palabra de Dios: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. La vida y la muerte dependen de la lengua, los que hablan mucho sufrirán. Entonces, la determinación de cómo hablamos, de qué decimos, cómo actuamos, es una decisión que tenemos que revisar y tenemos que analizar de cómo lo estamos haciendo. Jeremías 21:8 dice: y dirás así a tu pueblo, así dice el Señor, he aquí que pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. O sea que el Señor nos da a nosotros esa libertad para poder decidir, para tener una determinación de si seguimos amargados o si seguimos ensuciando nuestro corazón, o Él pone, como dice aquí, el camino de la vida para que nosotros escojamos o el camino de la vida o el camino de la muerte. Sabemos que de nuestro corazón mana la vida y que si uno habla mal, irá a la muerte, contaminará y hará un caos alrededor de donde estemos. Pero si escogemos el camino de la vida, guardaremos nuestro corazón para que de él pueda manar la vida. Esa sería la primera medicina, decisión y determinación personal. Número 2, siguiente medicina o antídoto: oración y reflexión diaria de la palabra. Entonces, cuando nosotros queremos que sea el Espíritu el que predomine en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro caminar, entonces nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios la tenemos a través de la oración y de la intimidad, de la búsqueda de la presencia de Dios día con día. Igualmente, a través de la oración y la reflexión de la palabra, nosotros vamos a ir haciendo un cambio en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
No solo son palabras de un libro, son palabras que son vida, vida para nuestro ser, cambio en nuestro ser. Cuando usted lee la palabra, no son un poco de letras, es una palabra que está actuando. Y si usted esa palabra la hace rema en usted, quiere decir que la hace suya y como que usted se impregna de esa palabra y la hace suya para un cambio, entonces le genera vida a usted. Va a ser una palabra viva que le genera a usted un cambio en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Y muy hermosamente en Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra tiene el poder de limpiarnos, de sanarnos, de liberarnos, de restaurarnos. Cuando usted busca la palabra, cuando usted va a los salmos, cuando usted busca de Dios palabras de consuelo, usted lo termina con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted va a empezar a notar cambios en usted cuando usted busca de Dios a través de la palabra y a través de la oración. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, porque la palabra de Dios es como un agua que nos limpia y que nos lava y que nos purifica, como dijimos también en la palabra de Juan 15:3. La palabra nos transforma porque la palabra es viva y eficaz. Igualmente, en Ezequiel 11, 19 al 20 dice, el Señor puede cambiar a través de su palabra y de esa determinación que yo tenga de hacer un cambio y de limpiar mi corazón día con día, todas las veces que sean necesarias. Si somos humanos y podemos fallar, pero esa limpieza del corazón tenemos que hacerla como igual nos bañamos día con día, igual en la mañana. Si usted se siente mal por algo, puede limpiar su corazón al mediodía y puede limpiar su corazón en la noche. Es ese anhelo de tener un corazón limpio, de estar buscando todas esas áreas que no están acorde a los estatutos de Dios y limpiar cualquier cosa que usted le incomode espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo después le va a ir indicando a usted y le va a redarguir, le va a llamar la atención y le va a indicar cuáles áreas de su vida debe cambiar. Y así es como el corazón de nosotros va cambiando. Y así es como el Espíritu Santo redarguye para cambio y para arrepentimiento también. Y así es como el Señor nos va cambiando este corazón de piedra que a veces tenemos, lo va cambiando poco a poco por un corazón más espiritual. Dice la palabra en Ezequiel 11, 19, 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y lo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, y les pondré en medio de ellos uno de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces aquí está preciosamente cómo a través de los estatutos y de los decretos que el Señor pone en nuestro corazón, a través de esa determinación y a través de esa relación personal con Él a nosotros nos va a dar un nuevo corazón y nos va a grabar en nuestro corazón sus estatutos y nosotros seremos su pueblo y seremos sus hijos porque cumplimos sus mandatos y sus preceptos. Y también en Proverbios 4, del 20 al 21 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, ellos dan vida y salud a todo el que las halla. Decíamos al principio en Proverbios que del corazón de nosotros mana la vida. No solo manan la vida por la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial y con los demás hermanos, sino porque cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, aquí dice
que dan vida y salud. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, nos dan vida y salud. ¿Cuántas personas enfermas por tener un corazón endurecido? ¿Cuántas personas con diferentes síntomas por una falta de perdón? Cuando nosotros tenemos sucio el corazón y dañamos a otro, nuestro cuerpo físico también sufre las consecuencias de ese endurecimiento y de ese corazón sucio. Por eso dice que esa palabra que el Señor pone en su corazón, que esa palabra que debemos guardar con todo nuestro corazón, nos dará a nosotros vida y salud. O sea que la salud también de nuestro cuerpo muchas veces es el reflejo del estado de nuestro corazón espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos da salud y nos da paz y nos da ese amor para actuar como Él quiere con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Punto número 3, antídoto número 3 o medicina, ir al altar y confrontar con transparencia. Cuando nosotros vamos al altar con la transparencia de no justificarnos de nuestros pecados y de nuestras áreas difíciles, sino de transparentarnos con Él y hablarle claro, Señor, estoy en esta lucha, me está costando mucho perdonar a mi hermano, me está costando mucho dejar la mentira. Cuando nosotros confrontamos nuestro ser con transparencia, el Espíritu Santo va a venir en nuestra ayuda. En la parábola, hay una parábola muy linda que está en Lucas 18, del 9 al 14. Es la parábola del publicano y el fariseo, en donde nos habla de la transparencia de esos dos hombres. Voy a leérsela, voy a tomar la palabra de Dios que tengo aquí para leérsela porque es muy interesante y refleja muy bien y puede ilustrar muy bien esto de la transparencia que tenemos que tener nosotros con Dios. Dice en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 9 al 14. Dice, el fariseo y el publicano, algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en el interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, y tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano ese, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este último bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, en esta palabra, en donde se está confrontando delante de Dios este publicano y este fariseo, ahí vemos cómo este fariseo creía que porque él daba el diezmo, porque cumplía, él se creía una persona sin ningún tipo de... se creía santo, digamos, el muy santo, ¿verdad? Y estaba señalando a la otra persona y estaba sacándole las diferentes errores de la otra persona. Entonces, cuando nosotros vamos y confrontamos con transparencia nuestro corazón, nosotros no podemos llegar al Señor con situaciones como que yo cumplo con el diezmo, como que yo voy tantas veces a la oración, como que yo me conecto a Zoom todos los días, sino que a la confrontación es de lo que realmente hay en nuestro corazón, con un corazón humilde, reconociendo que somos pecadores, como el publicano, que
Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Decíamos que en Proverbios 3, 1, 2 dice la palabra: atiende a mi palabra, hijo mío, y no se aparten tus ojos de ella. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para su cuerpo. Como habíamos dicho antes, de lo que hay en el corazón muchas veces se refleja en la salud de nuestro cuerpo. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda tu corazón y mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad, incluso prosperidad material, porque las personas orgullosas, las personas quejumbrosas, las personas que murmuran por lo general son personas con mucha escasez, porque la escasez se atrae con la murmuración, la queja y tener un corazón con poco agradecimiento. Cuando uno es una persona que Dios lo bendice constantemente y no le queda bien al ser humano, no hay manera de que esta persona sea agradable y agradecida. ¿Qué es lo que sucede? Esa murmuración y esa queja le trae escasez. Entonces son personas que tienen escasez en lo que es la economía. Entonces todo lo que hay en el corazón afecta nuestro físico y también la prosperidad que podamos tener hasta en lo material. También dice la palabra en primera de Pedro 3, 4, que la belleza de ustedes no sea externa, que consisten en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos, que su belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Como decíamos anteriormente, las apariencias no es lo que convence a Dios, es lo que hay en el corazón, lo que Él ve dentro de nosotros, el temor santo que podamos tener hacia que lo que decimos, hablamos, actuamos y pensamos sea agradable a Dios, y eso nos va a traer la vida, nos va a traer salud a nuestros cuerpos, nos va a llevar a una buena relación con las personas que nos rodean, y también nos va a llevar a tener una buena economía, porque hasta en eso va a afectarnos. Y tenemos que orar, como dice el Salmo 51:10, cuando estemos en oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Entonces, cuando nosotros oremos, podemos recurrir al Salmo 51, donde dice esto,
crea en mí un corazón limpio. ¿Y cómo se hace eso? Es a través del Espíritu de Dios que redarguye, cuando yo le busco, cuando yo me puedo transparentar para reconocer delante de Dios mis errores, y cuando yo también lo busco para que su palabra se haga vida en mí. Hay otras palabras que ustedes pueden anotar ahí si tienen papel y lápiz, que hablan sobre cómo guardar el corazón. Salmo 95, 7, 8, Mateo 5, 8, Mateo 7 del 16 al 20, Mateo 6, 21, Filipenses 4, 8, Efesios 4, 31 y 32, que nos habla de la amargura. En esta palabra que está en Efesios 4, 31 y 32 dice eso, cómo esas raíces de amargura nos traen la enfermedad y nos traen la escasez a nosotros, y cómo podemos nosotros contaminar a otros. Bueno, entonces, hermanos, en esta tarde el Señor nos está llamando a escudriñar nuestro corazón, nos está llamando a revisar nuestro corazón, a revisar nuestro proceder y nuestro actuar, nuestro hablar, si estamos contaminando y dañando a otras personas, si estamos siendo personas tóxicas en nuestros ambientes familiares o de trabajo, o si estamos siendo agradables delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que redarguya en nosotros y que nos dé esa plenitud de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos muchas gracias y te bendecimos por tu palabra que nos confronta, Señor. En esta tarde venimos, Señor, a poner nuestro corazón delante de tu altar para que tú lo limpies, para que a través de ese Santo Espíritu tuyo, Señor, yo pueda ver y me sea revelado todas las áreas, Señor, que yo debo cambiar en mi vida, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, Señor. Si ha habido en mi corazón falta de perdón, si ha habido falta de amor hacia el prójimo, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Señor. Siembra, como decía tu palabra, siembra esa palabra, pon en mí un corazón de carne y no una dureza de corazón. Señor, vengo también delante de tu altar, confrontándome con transparencia, poniéndote, Señor, en tu altar también todas esas áreas difíciles de mi ser que me cuestan, Señor, que me cuesta en mi relación con los demás, todas esas áreas, las faltas de perdón, las formas groseras de hablar, tal vez mi forma de ser, de conversar o hablar con doble sentido, tal vez cuando no tengo filtro, Señor, y puedo herir a las personas que amo con palabras que no he meditado antes, Señor. Todo esto te lo pongo en tu altar. Quiero unirme a ti en oración y en reflexión de la palabra para ser sanado, para ser liberado, para ser confrontado y para ser sanado, para tener un corazón que emana la vida, vida para mi propio ser, vida para mí, para tener salud en mi cuerpo, para tener también prosperidad en mi área económica, evitando la queja y la murmuración, y también para tener una buena relación con mis seres queridos. Te damos gracias por tu palabra de esta tarde que nos confronta, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te glorificamos y nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado en esta tarde. Guárdalos y bendícelos, Padre Celestial, a cada uno de ellos que se han conectado para aprender de ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos muchas gracias. Bendito seas ahora y por siempre. Amén. Y muchas gracias a ustedes, hermanos, por haber compartido con nosotros este espacio. Que Dios les bendiga, que les continúe bendiciendo y guardando, y que tengan muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.